Ya, muy buenas noches para todos los que están aquí presentes, para los que no han llegado. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semanita? ¿Bien? Esperemos que bien. ¿Ya? ¿Cómo les ha ido atrapando conejos? ¿Ah? ¿O todavía no paran las orejitas como el conejo? ¿Mm? ¿Qué tal? Aquí andamos, una semana más, dándole, porque hay que darle, antes que nos den. Así que partamos por lo primero. Vamos saludando a la gente que está aquí acompañándonos como siempre, gente muy fiel. ¿Ah? Dieter, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Juanita Concha, ¿cómo le va? ¿Ah? Don Ambrosio, ¿eh? ¿Qué tal está? ¿Cómo le ha ido? ¿Mm? Desde Conce nos saluda Don Ambrosio. La señora Juanita, un beso a la señora Juanita. ¿Eh? Don Juan Carlos Amigo, ¿cómo le va? Y así a todas las personas que se van a ir sumando y a todas las personas que están en sintonía pero que no comentan en el chat. ¿Mm? Así que este es su programa, Historiando, una nueva entrega del Historiando. ¿Ya? Esperamos con todas las personas que hacemos que somos un equipo, las personas que hacemos este y otros programas, esperamos que sean justamente de su agrado. ¿Ya? Que sean justamente atractivos para ustedes el ver nuestros programas, porque son justamente hechos más que para entretener usted puede poner cualquier cosa. ¿Ya? Incluso hay gente que se entretiene mirando cómo un personaje arregla un reloj, lo desarma completo y lo vuelve a armar. Y en eso se demoran 5 o 6 horas, hay gente que se entretiene en eso. ¿Ya? Nuestros programas están hechos pensando justamente en algo que no es entretener, aparte de entretener, va un poquitito más allá. Nuestra idea es que usted vaya poco a poco tomándole el peso, aquilatando lo que es Chile, lo que es la historia de Chile, lo que es el peso de nuestra historia en la actualidad. ¿Ya? Por eso nosotros hacemos este tipo de programas. Por eso es que nos esforzamos nosotros en presentarle este tipo de contenido. La idea es justamente esa, de que usted vaya reencantándose con su nación. Por muchos años usted tiene que haber escuchado la cantaleta una y otra vez de que Chile era lo último, de que Chile era acá, que Chile era esto, que Chile era esto otro, que Chile había producido monstruos, que Chile había roto el saco en muchos sentidos. Y siempre tratando de ponerlo como un mal ejemplo. ¿Ya? El capitalismo salvaje, el comercio despiadado. Creo que están profundamente equivocadas las personas que plantearon la historia de esa manera. Y más equivocadas todavía están las personas que se han comprado ese cuento. ¿Mm? Permiso, si miro para abajo es porque un crío de 4 patas aquí me viene a interrumpir. Garrita, vaya. Eso. ¿Ya? Hay que reencantarse con lo que es Chile. Hay que sentirse orgulloso de ser chileno. ¿Ya? Porque esta pequeña nación fue ejemplo, es ejemplo y será ejemplo para muchos más. Ya, no le demos tanta vuelta al tema, porque por ahí alguien me dijo de que no tanta vuelta, de que había que hacer un poquitito más, hay que ser un poquitito más dinámico el asunto. Lo siento, es mi estilo. Así que vamos a lo que vamos. Partamos con las efemérides, vamos revisando las efemérides de la semana. ¿Qué les parece? Vamos entonces.
19 de febrero de 1549, fundación del Archivo General de Simancas. En Valladolid, Castillo de Simancas, por real cédula del rey Carlos I, se crea el Archivo General del Reino. Es el primero y más antiguo de los archivos de la Corona de Castilla y de toda la monarquía hispánica, conservando documentos emanados de todos los órganos de gobierno hasta el reinado de Isabel II. 20 de febrero de 1835, terremoto de Concepción. A las 11:30 horas del viernes 20 de febrero se produce un horrible sismo y posterior tsunami en la zona de Concepción. Se calcula su intensidad en 8,5 grados. El movimiento destruyó completamente las ciudades de Concepción y Chillán, y el tsunami posterior arrasó las costas entre los ríos Cachapoal y Valdivia. 22 de febrero de 1913, asesinato del presidente Francisco Ignacio Madero en México. Como colofón de la llamada Decena Trágica, en Ciudad de México es asesinado el presidente Francisco Ignacio Madero, junto a su vicepresidente José María Pino Suárez. Una sublevación, iniciada el día 9 de febrero, y la posterior traición del general Victoriano Huerta, quien fuera nombrado como jefe de plaza por Madero. Ambos políticos son hechos prisioneros y trasladados con engaños, y ultimados a balazos. 23 de febrero de 1822, ejecución de Vicente Benavides, guerrillero realista. Luego de numerosas andanzas, cambios de bando, tropelías y aventuras varias, es ahorcado en la Plaza de Armas de Santiago don Vicente Benavides, quien comenzara al lado de don José Miguel Carrera como sargento de los húsares de la Gran Guardia. Ejerciera distintos cargos públicos y militares, tanto en el bando realista como patriota, y acabara sus días con el rango de teniente coronel. Luego de ser traicionado por uno de los suyos, es apresado y conducido a la capital. Después de dictada la sentencia, insultado y humillado, es colgado y posteriormente descuartizado. Uy, uy, uy. ¿Ah? ¿Qué les parece? La historia tiene secretos, la historia tiene recovecos, ¿ya? La historia en realidad no es como usted la recuerda, la historia no es como se la cuentan. A veces la historia es mucho más simple, ¿ya? Y a veces es mucho más complicada, ¿ya? ¿Por qué? Usted ya va a ir viendo por qué. Pues ambas, las cosas están relacionadas una con otra, siempre están enlazadas. La historia no es no está hecha en base a hechos aislados. La historia es un continuo, ¿ya? La historia es un continuo con el pasado del tiempo, con el pasado de los años, de los siglos, ¿ya? Para una mejor comprensión, para un entendimiento cabal de los hechos, la gente, los estudiosos, la divide en secciones, pero son siempre una concatenación de hechos, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Siempre se habla actualmente del Imperio Bizantino, ¿ya? Del Imperio Bizantino. Los bizantinos no se reconocían, no se autopercibían, palabrita que está de moda, no se autopercibían como bizantinos. Ellos eran romanos, ¿ya? Ellos eran romanos. Ellos se consideraban el Imperio Romano, ¿ya? Y la gente los conocía por los romanos de Oriente, ¿ya? Actualmente todo el mundo habla de los bizantinos, de Constantinopla, de Bizancio, pero no fue así en su momento, ¿ya? Lo mismo nos pasa con la historia de nuestro país. La historia de nuestro país es un continuo de hechos enlazados uno detrás del otro, ¿ya? Vamos viendo. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos justamente esto? ¿Ya? Porque justamente es para evitar
el tratar de juzgar hechos del pasado con la lógica, con la moral, con la visión filosófica del presente. Porque si nosotros miramos hacia atrás, encontramos todo mal, porque lo estamos viendo con los ojos de ahora, con nuestra óptica, con nuestra moral, con nuestra escala valórica, la que ha ido variando en el tiempo. El primer hecho que se analizan ahí en las efemérides, que se muestran ahí en las efemérides, es la fundación del Archivo General de Simancas. Usted preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Chile? Tiene que ver, tiene mucho que ver. Y después se va a dar cuenta por qué. El rey Carlos I de España, emperador Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, el nieto de los reyes católicos, para que usted se vaya ubicando en la época, por real cédula funda el Archivo General de Simancas. Simancas era una villa que en su momento fue muy importante para los castellanos, para el reino de Castilla, para la corona de Castilla. Fue una de las primeras plazas fuertes en donde ellos justamente se hicieron fuertes y empezaron a abarcar muchísimo más territorio. Simancas inclusive se podría considerar casi como una de las principales capitales de la corona de Castilla. Después, cuando ya se conquistó Toledo, que Toledo es la capital histórica de España, la corte estaba en Toledo, la sede del poder real estaba en Toledo. Simancas empezó a ser desplazada, pero siguió conservando una cierta importancia, tan importante que el rey Carlos, ¿ya?, hijo de Juana la Loca, decidió fundar allí el Archivo General del Reino. ¿Y qué se hacía ahí en el Archivo General del Reino? Se guardaban todos los documentos emanados por todo el aparato gubernamental de la corona, ¿ya? Ahí donde se tenía copia de las reales cédulas, de los reales decretos, de los mapas, de los mapas que se disponían en la época. Había una copia de todo documento oficial que se pudiese generar, ¿ya? Y fue fundado en 1549. Después van a ver ustedes por qué es tan importante el Archivo General de Simancas en la historia de Chile. El 20 de febrero de 1835 se produce un terremoto más, uno más, en esta larga y angosta faja de tierra. Quitémoslo de angosta por ahora. Después se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? A las 11:30 de la mañana, 11:30 horas, ¿ya?, de un día viernes, se produce un terremoto horrible. 8,5 se estima de magnitud ese terremoto. Dejó prácticamente las ciudades más importantes del sur en aquel momento, Chillán y Concepción, las dejó en el suelo. La cantidad de muertos no fue tan alta, se estima aproximadamente entre 70 y 130 a 140 personas, ¿ya? Por dos motivos principales: la baja densidad poblacional, ¿ya?, una, y lo otro que era un día viernes a las 11:30 de la mañana, ¿ya?, cuando la gente ya no estaba en sus casas. Había mucha gente que estaba trabajando a esa hora. En ese tiempo la principal labor era la agricultura, eran labriegos, la gran mayoría de las personas estaban fuera, estaban en el campo, 11:30 de la mañana, en plena faena, ¿ya? A raíz de eso, justamente, la cantidad de fallecidos no fue tan alta. Distinto hubiese sido, por ejemplo, si el terremoto hubiese sido de noche. La cantidad de fallecidos allí se habría contado por miles, ¿ya?
¿Cuál es la particularidad de este terremoto? Que Chile en esos momentos tenía un visitante ilustre en su territorio, Charles Darwin. ¿Eh? Y él hace una semblanza de lo que fue de vivir la experiencia de primera mano con aquel terremoto en donde él prácticamente no se podía mantener en pie, estaba junto con un ayudante, y él relata de que la fuerza de la tierra era tal que era imposible mantenerse en pie. Y él dice que el terremoto duró aproximadamente, el movimiento aproximadamente duró de 2 a 3 minutos. ¿Se imaginan lo que tiene que haber sido el movimiento como para que él lo sintiera tan largo? La duración del terremoto. ¿No? ¿Se imaginan la fuerza que tiene que haberse liberado en esa zona? Se produce un tsunami, arrasa todo lo que hay en las costas entre los ríos Cachapoal y el río Valdivia y el Cachapoal. La ciudad de Concepción queda completamente destruida, arrasa la ciudad de Chillán, tanto así que se decide mover la ciudad de Chillán y construirla en otro lado, donde está ahora. Y donde estaba antiguamente el pueblo, la ciudad de Chillán, ahora se le llama Chillán Viejo, que fue donde nació don Bernardo Higgins. ¿No? ¿Ya? Entonces, hay que tener respeto a la tierra, hay que acordarse de que estamos aquí en esta zona y que fácilmente la tierra nos puede sacudir de una plumada. ¿No? Nunca hay que olvidar aquello, nunca, jamás. Sigamos. El 22 de febrero de 1913 se produce un hecho terrible. Terrible. ¿Eh? Después de un golpe de Estado, en realidad fue una sublevación que derivó en un golpe de Estado. Después de aproximadamente 10 a 12 días, que en la historia mexicana se conoce como la escena trágica. El día 22 de febrero asesinan al presidente constitucional y al vicepresidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a don Francisco Ignacio Madero y a don José María Pino Suárez. ¿No? Fue un hecho terrible que se intentó ocultar. Lo vamos a ver más en detalle porque está dentro de lo que vamos a conversar ahora. ¿Bien? Y fue algo terrible. Fue tan terrible que eso gatilló prácticamente que se reanudara la Revolución Mexicana. ¿No? Fue algo muy, muy, muy complejo en su época. ¿No? Causó una gran conmoción la gente que supo de esto, que se interiorizó de esto. ¿No? Tanto así que incluso provocó problemas en Estados Unidos. ¿No? Después van a ver por qué. Primero, déjeme saludar a mi estimadísima Judy Guzmán. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿No? Ahí veo que está comentando. Susana Martínez, ¿cómo le va? ¿No? Efectivamente, Ambrosio, Concepción estaba en lo que actualmente es Penco y después de un terremoto movieron la ciudad al actual emplazamiento y en la zona donde está Penco ahora sigue estando Penco. La península de Penco. Sigamos. El 23 de febrero de 1822, ejecución de don Vicente Benavides. ¿Alguien escuchó hablar de este señor? Me imagino que sí, tienen que haber escuchado hablar de él muy por encima, muy por encima, porque en realidad en los libros de historia, en la historia general del Reino de Chile, en la historia general de Chile, cuando se las enseñan a los niños, se las enseña muy por encimita. Este era todo un personaje. Este señor era todo un personaje. Había sido carrerino,
dentro de los primeros días de la jornada emancipadora, por decirlo así. Era miembro de los húsares de la Gran Guardia, era sargento, o sea, la guardia que acompañaba a don José Miguel Carrera. Después, por distintos motivos, se pasó al bando realista, volvió a pasarse al bando patriota. Lo fusilaron a él y al hermano después de la batalla de Maipú. Supuestamente lo fusilaron, en realidad le dispararon, pensaron que estaba muerto, al hermano lo mataron, pensaron que estaba muerto, lo dejaron ahí tirado, porque en ese tiempo mucha compasión no se tenía, ¿no? Quedó tirado ahí, pero él estaba vivo. Él narra en una carta, dice, con el pescuezo medio cortado, o sea, prácticamente le habían cortado, le habían, porque después de dispararle lo habían rematado con un sable, le habían pegado un sablazo en el cuello, casi le cortan la cabeza. Bueno, no se la cortaron, el hombre sobrevivió a sus múltiples heridas, como pudo se arrastró a la casa de unos campesinos donde lo atendieron, sobrevivió. En ánimo de venganza, se afilió otra vez al partido realista, y después de distintas tropelías a este señor lo traicionan cuando él estaba huyendo hacia el Perú para reunirse con las tropas del virrey. Lo traicionan alguien de su séquito, lo denuncian, lo apresan, se lo llevan a Santiago, y a los pocos días de haber llegado acá es juzgado, sentenciado, ahorcado, y aquí viene lo bueno y lo bonito, ¿no? Completamente descuartizado. Cortaron la cabeza, cortaron sus brazos, cortaron sus piernas. La cabeza fue expuesta en una pica, los brazos y las piernas fueron llevadas a las ciudades del sur y el resto fue quemado en cualquier parte. ¿Para qué, dirá usted? Bueno, con el enemigo no se tiene compasión. Con el enemigo no se tiene compasión. Y para ellos Benavides era un enemigo. Para ellos Benavides era un enemigo al que había que execrarlo después de muerto. Por eso que no se estudia mucho la figura de Benavides, pero era un hombre bastante pintoresco. Cumplió distintas labores dentro de uno y otro bando, fue cambiando de bando de acuerdo a sus conveniencias. Interesante figura, interesante. ¿Por qué será que nos quieren ocultar esta historia? ¿Por qué será que no nos cuentan este tipo de cosas? ¿Por qué será que el chileno, por lo general, es tan poco aprensivo con su propia historia? ¿Por qué será que el chileno se encanta con otras cosas y no se encanta con lo propio? Conversábamos un tiempo atrás, me acuerdo. El pasto del vecino siempre es más verde. Una vez alguien me comentaba, el chileno quisiera tener la educación gratuita que tienen los argentinos, quisiera tener las pensiones que tienen los europeos y quisiera tener la benzina barata como la tienen los venezolanos. Pero jamás está contento con lo que tiene, jamás aprecia lo que tiene. Con la historia nos pasa igual. Empezamos, y digo empezamos porque me incluyo, muchas veces también me voy por el otro lado. Empezamos a mirar la historia de los demás
la sentimos como grandiosa, sin darnos cuenta que nuestra historia, ¿eh? Nuestra historia, le da cancha, tiro y lado a cualquier otra. La historia de nuestra nación, de nuestra tierra, de nuestros antepasados, de nuestros hombres, ¿eh? Le da cancha, tiro y lado a cualquiera otra. Por poner un ejemplo, ¿ya? ¿A alguien se le ocurrió poner en el cine una superproducción o tratar de vender el guión de Adiós al séptimo de línea para una producción estadounidense? Sí, bueno, es que allí los amigos de los Estados Unidos nos pondrían, no sé, pues, seríamos los malos. ¿Ya? Chile da de sí, mucho más de lo que los propios chilenos creen. Chile es una gran nación. Lo único que necesita es que la quieran, que la amen. Un poquito más. Un poquitito más. Ya. Pasemos entremos en materia antes que me peguen un tirón de orejas. ¿Sí? Jacqueline, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Por eso nos dicen penquistas. Sí, estaba en la península de Penco. ¿Ya? Carolina Arriesgada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Sí? Vamos. La traición. ¿A qué se referirá este hombre con la traición? La traición fue lo que le ocurrió a don Francisco Ignacio Madero, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Este señor que ustedes ven ahí es don Porfirio Díaz, un general militar y político mexicano que rigió los destinos de México durante 35 años. 35 años, desde 1876 a 1911. ¿Mediante qué? Mediante la reelección. Hay un par de periodos en donde él pone un títere, que en realidad era el designado por él y le obedecían todo a él. Pero rigió los destinos de esa nación, de esa gran nación, durante 35 años. Es lo que se conoce como el porfiriato. En el año 1910, cuando ya se prestaba para una nueva reelección, le sale al camino a alguien que le hizo frente. El apóstol de la democracia, así se le conoce a don Francisco Ignacio Madero. ¿Bien? Era un hombre culto, refinado, había sido educado en Europa, él y su hermano Gustavo, que era 2 años menor que él, desde muy jovencitos, eran hijos de un hacendado, de un hombre potentado, por lo tanto habían recibido una muy buena educación, tanto él como su hermano. Su hermano tenía un problema, había, producto de un accidente cuando era niño, había perdido un ojo, le decían el tuerto, tenía un ojo falso, Gustavo Madero. Menciono el detalle del ojo porque después hay algo que mencionar ahí.
él crea el partido que es anti-reelección y se presenta a él a las elecciones como candidato. Francisco Madero gana las elecciones, pero don Porfirio no iba a entregar el poder así como así y no se iba a rendir sin pelear. Mal que mal llevaba 35 años aferrado al sillón presidencial. Prácticamente el Palacio Nacional de México era, él consideraba que era su casa por derecho propio y casi derecho divino. Estos son los primeros pasos para la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan? Me imagino que han escuchado hablar de la Revolución Mexicana, de Carranza, de Zapata, de Pancho Villa, el famoso Pancho Villa. Justamente surge esta revolución porque querían deshacerse ya de don Porfirio, porque a todas luces era algo completamente irregular, que cada vez que se presentaban las elecciones las ganara. Pucherazo. Don Francisco se presenta a las elecciones apoyado por su hermano Gustavo. Iba con la fórmula ganadora para ellos, era con José María Pino Suárez, que era un hombre de ideas liberales, muy liberales para la época. Ojo, hay que pensar en los liberales de la época, no hay que confundirlo con los liberales de ahora, que ya prácticamente la cueca en pelotas en algunas partes, en algunos sentidos, ¿no? No, estos eran liberales de aquel principios del siglo XX. Digamos que eran una especie de conservadores con conciencia social. Eran profundamente católicos. Profundamente católicos. Estos señores, ambos se rodeaban de estos personajes. La persona que ustedes ven ahí de uniforme, ese señor se llama Félix Díaz, ¿ya? El sobrino de su tío. Así se refería Madero. Era el señor sobrino de su tío. El sobrino de Porfirio Díaz. Aquí viene la relación con Chile. ¿Saben dónde estuvo destacado como embajador plenipotenciario este señor? Aquí en Chile. Estuvo 4 o 5 años acá dándose una vuelta por el mundo. Fue muy conocido aquí en Chile, el ministro mexicano de Asuntos. Ha sido visitante de las tertulias, de los saraos que hacía la alta sociedad en aquellos años. El señor que está al lado es don Gustavo Madero, el hermano menor de don Francisco, el tuerto. Era el consejero más cercano que tenía don Francisco Madero. Era el hombre que lo apoyaba en todo, absolutamente en todo. Si Madero logró ser presidente de la República, de los Estados Mexicanos, fue justamente gracias a que su hermano Gustavo se jugó entero por él. Porque como hubo que, prácticamente, después de haber ganado las elecciones, hubo que pelear en contra de don Porfirio para que entregara el poder, este hombre, Gustavo Madero, consiguió fondos, compró armas, armó milicias para apoyar justamente la causa de su hermano, que era la causa legalista. Era el mandato, al final del cuento, era el mandato del pueblo. Gustavo Madero se jugó por entero la carta de su hermano, ¿ya? Y eso se notó justamente en las elecciones, ganándolas ampliamente. No es que lo eligió el Congreso con un 35% de los votos, no.
Francisco Madero ganó las elecciones de manera amplia. ¿Ya? Don Porfirio era el que decía de que le habían hecho trampa, que le habían hecho traición, por lo tanto él desconocía el resultado. Se tuvieron que sublevar, tuvieron que levantarse en armas para hacer cumplir el mandato popular. ¿Escuchó bien? Levantarse en armas para hacer cumplir el mandato popular. 63%, por si alguien del alto mando está escuchando, o alguno de los idiotas de por ahí, o alguno de los imbéciles del otro lado. ¿No? Oh, se me cayó, perdón. ¿Ah? Se juegan por entero por la causa legalista. Hacer cumplir la ley, hacer cumplir el mandato de la nación. Bueno, andando el tiempo, logran que don Porfirio renuncie a la sublevación, apresan a un montón de cabecillas, porque don Porfirio, por el hecho de haber estado durante muchos años en el poder y en el gobierno, él prácticamente había formado y había criado casi a la totalidad de los altos mandos del ejército mexicano. Yeah. Era muy popular dentro de la oficialidad, don Porfirio. Y don Félix, por el hecho de ser el sobrino de su tío, ¿eh? Tenía muchísimo ascendiente. Bueno, una de las primeras medidas de don Francisco Madero fue justamente apresar a los cabecillas, como este señor, como don Félix. Don Porfirio se fue al exilio. No había problema, salió de México. Pero empieza un movimiento dentro de la oficialidad en donde empiezan los tiras y aflojas. Es que soy partidario de don Porfirio, es que yo soy partidario de la ley, hay que respetar la ley, es que don Porfirio a nosotros nos dio todo, y en fin, ustedes se imaginarán la pelea que tiene que haber existido dentro de los cuerpos armados, ¿no? Los toman detenidos, los encarcelan. Ahí ustedes ven a don Francisco Madero, ese señor bajito. Madero era bajito. Y ahí está con la oficialidad leal, supuestamente, porque dentro de las personas que están ahí hay varios traidores. Que van a ver después por qué. Empieza a gobernar. Empiezan a hacer distintos levantamientos pequeños, insubordinaciones de tropas, todas instigadas por leales a don Porfirio. La mayor sublevación se produce justamente el día 9 de febrero de 1913, en donde un grupo de oficiales intenta rescatar a don Félix Díaz desde la prisión. Lo rescatan. Dentro de los oficiales que supuestamente era leal a la Constitución y las leyes, que era leal a Francisco Madero, está este señor Victoriano Huerta, general. Por allí mete sus narices el señor Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos. ¿Por qué mete su nariz ahí este señor? Es poco conocido en realidad.
se dice que estaba molesto con Gustavo Madero porque no había cumplido algunas promesas respecto de la explotación petrolera. Bueno, el asunto es que este señor empieza a desinformar a su gobierno. Gobernaba el presidente Taft en Estados Unidos, y empieza a crear una situación de caos, supuestamente dentro de México. Eso podía provocar una inestabilidad en la región y que podía provocarle daños a los conciudadanos, a los connacionales estadounidenses. ¿Ya? Era todo falso. Se firma un pacto. Eso se llama, eso es el Palacio de la Ciudadela. Está en Ciudad de México. Esa es la fachada actual. No ha cambiado mucho, ¿no? Funciona una biblioteca ahí en la actual. ¿Qué era el Pacto de la Ciudadela? Félix Díaz firma un pacto con Victoriano Huerta, que había sido nombrado jefe de plaza, la defensa de la Ciudad de México, en reemplazo de don Lauro Villar, que era otro general que era leal a Madero, que había sido herido en una refriega. Y el presidente Madero nombra a Huerta en reemplazo de este señor. Este señor va a Ciudadela, donde se habían atrincherado los amotinados. Va también Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense, y acuerdan lo que se llama el Pacto de la Ciudadela. ¿Cuál era el Pacto de la Ciudadela? Que Huerta iba a deponer al presidente y al vicepresidente, iba a asumir el poder y después se lo iba a entregar a Félix Díaz para que éste llamara a su tío, a don Porfirio. Se produce eso mientras los acontecimientos habían ido concatenándose. El presidente Madero, don Francisco, había podido llegar al Palacio Nacional, ese es el Palacio Nacional de México, ahí donde se produce el grito de ¡Viva México! ¡Viva México! Me imagino que ustedes habrán visto la ceremonia cuando ellos celebran su fiesta nacional, 15 de septiembre. El presidente Madero ya estaba en el Palacio, porque había salido de ahí, gracias a la actuación de los cadetes del heroico Colegio Militar, que tiene su sede en el castillo de Chapultepec, eso es. Ese es actualmente el castillo de Chapultepec. A los pies de ese castillo, el presidente Madero se había logrado reunir con tropas leales y habían podido retomar el Palacio Nacional y había podido volver. En ese instante, don Gustavo Madero, el hermano del presidente, su consejero más cercano, ¿ya? Le dice a su hermano que Victoriano Huerta lo va a traicionar, que Victoriano Huerta está en tratativas con los golpistas. Es la única vez que don Francisco no le creía a su hermano. Llama a su presencia a Victoriano Huerta junto con su hermano. Están ahí los dos, don Gustavo, don Francisco y este general. Lo confronta y Victoriano Huerta le dice que eso es falso, es completamente falso, que él es completamente leal, ¿ya? Y que le dé 24 horas para probar su lealtad, porque se habían ido sucediendo combates para tratar de tomar la Ciudadela, donde estaban atrincherados los golpistas, los sublevados.
Madero, confiando en su general, él mismo lo había nombrado jefe de plaza para la defensa de la capital. Confiando en su general, le concede las 24 horas. Y este señor lo que hace es justamente lo contrario. Empieza a acercar de a poco el Palacio Nacional y se produce lo que tenía que producirse. El arresto de el señor presidente, del vicepresidente, al día siguiente de haber tenido la reunión con los dos hermanos. Victoriano Huerta se da cuenta de que Gustavo Madero fue a almorzar a un restaurante que estaba cercano. Se acercó a él, le pidió su arma, dictó su revólver, lo arrestó. Don Francisco no sabía que su hermano había sido arrestado, estaba aislado en el palacio. Victoriano Huerta ya había tomado control del palacio, lo mantenía aislado. Ese es el Palacio de Lecumberri. Es importante dentro de esta historia, porque después lo vamos a ver. A don Gustavo Madero se lo llevan detenido, lo torturan, lo hieren, lo acuchillan, le sacan el ojo bueno, lo dejan completamente ciego y lo rematan a bayonetazos. Lo dejaron tirado. No contentos con eso, se le acercaron al cadáver y le dieron un tiro en la nuca. Burlescamente el oficial que lo hizo dijo que era el tiro de gracia. A todo esto su hermano, don Francisco, no se había enterado de aquello. Al poco tiempo lo tomaron, se da cuenta de que él está preso en Palacio, que él no es el presidente. Victoriano Huerta le pide la renuncia, le pide que dimita a él y al vicepresidente, José María Pino Suárez. Los toman detenidos, los tienen detenidos ahí en Palacio. Pero como Victoriano Huerta sabía que si estaba vivo todavía el presidente constitucional, la gente se le iba a sublevar. Porque Francisco Madero era tremendamente popular en todas las clases sociales, ¿no? Los únicos que no le tenían cariño eran los militares. ¿Por qué tengo la imagen fijada ahí en Lecumberri? Porque le dice Victoriano Huerta que allí en Palacio Nacional no está seguro y que lo van a trasladar a Lecumberri, que está un poco más alejado de donde se están produciendo los combates, y que allá van a estar seguros. Él, que ya había renunciado, y su vicepresidente, que también había renunciado. Ellos renunciaron al cargo, ¿ya?, porque les hicieron la promesa de que les iban a respetar la vida. Se los llevan a Lecumberri en 2 vehículos, uno en cada vehículo. Y cuando llegan al frente del palacio, a la entrada, el señor Francisco Cárdenas, que era el coronel que iba encargado de la seguridad de estos señores, les dice que la comitiva va a dar una vuelta porque van a entrar por la puerta de atrás. En ese momento, el presidente Madero se da cuenta de que los van a asesinar y le responde a Cárdenas: coronel, no existe puerta trasera. Lecumberri no tiene puerta trasera. Ese es Francisco Cárdenas,
se rió con sorna, dio la orden de que la comitiva diera la vuelta los hizo bajar. No alcanzó a poner un pie en la tierra don Francisco Madero y le desarrojó un tiro en la sien y le dio otro en la nuca. Murió instantáneamente. A Pino Suárez, cuando se dio cuenta de esto, también lo obligaron a bajar. No quería bajar, lo empujaron. Cuando se vio en tierra, empezó a correr y a gritar: auxilio, que me asesinan. Lo acribillaron. De 20 a 25 tiros y unos cuantos bayonetazos. La gente, cuando supo de esto, se encorajinó. Muchísima gente se encorajinó. Ahí ustedes tienen a gente del pueblo, gente sencilla, que está rodeando el lugar donde cayó Gustavo Madero. Huerta levantó una mentira, dijo de que habían sido trasladados a Lecumberri, iban en calidad de prisioneros, pero como fueron atacados por partidarios de Madero y de Pino Suárez, estos intentaron fugarse y por lo tanto las tropas que iban con ellos se vieron en la obligación de matarlos. ¿Sí? Inclusive, para que la mentira fuera completa, ordenó que su propia gente acribillara los vehículos para que fuera más creíble la mentira. Resultado final, esto gatilló una inestabilidad tremenda en el gobierno de México. Huerta, que era un ebrio, que era un borracho, al poco tiempo no respetó la palabra a la que se había comprometido. Se designó como jefe de Estado. No fue reconocido por el gobierno estadounidense. El presidente Taft, alarmado por todo esto, ordenó que se hiciera una serie de movimientos, pensando todavía que su embajador le había dado la información correcta. Provocó una serie de roces y de incidentes. Al final, cuando se enteraron de que Henry Lane Wilson había mentido, fue destituido. Esto gatilló lo que ya se venía presentando desde 1910, la Revolución Mexicana. Para los sublevados mexicanos, Francisco Madero representaba la última esperanza de la democracia en México. La prueba está ahí. Ese hombre que ustedes ven ahí es Pancho Villa llorando en la tumba de don Francisco Madero. Pancho Villa, el guerrillero, el centauro del norte. ¿Por qué está llorando? Porque él comprendía que el asesinato de Francisco Madero era el asesinato de la democracia en México. Que no quedaba otro camino más que el de las armas. Y que ese camino le iba a costar sangre, sudor y lágrimas a todo el pueblo mexicano. Sí. Hay que darle la oportunidad a la democracia, eso es cierto, eso es verdad. Pero así como tú le das la oportunidad a la democracia, también tienes que entender que si no estás dispuesto a defender la democracia, entonces mejor no hagas nada.
Esta gente sintió la necesidad justamente de eso, de defender lo que ellos creían que era la democracia. Francisco Madero había ganado las elecciones. Era el representante legítimo del pueblo, el representante legítimo de la nación. Este fue el único golpe de Estado exitoso en México. Después vino lo que todo el mundo conoce, la Revolución Mexicana, en donde se levantaron caudillos por uno y por otro bando, por uno y por otro lado, que al final de cuentas derivó en una guerra de caudillos, en donde se asesinaban unos a otros. La historia es sabia, hay que tomar lección de todo esto. ¿Estamos dispuestos nosotros a que nos pasen por la cola del pavo, como se dice por ahí, el resultado electoral? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para defender ese resultado? Esta gente estuvo dispuesta a eso. Lo pagó con su vida. ¿Luchaban por ellos? No. A final de cuentas ellos ya habían vivido. Ya era gente grande. Ellos luchaban por sus hijos, por los que venían después. Tal como les comentábamos un tiempo atrás, lo que está pasando ahora no tiene arreglo, porque esto se fraguó 10, 15 años atrás, 20 años atrás, pero está ocurriendo ahora. Pero lo que yo sí puedo hacer es ahora tratar de enmendar rumbo para que en 15, 20 años más las cosas no estén tan podridas. ¿Bien? Y tuvimos un visitante ilustre por aquí en Chile, ¿no? Don Félix Díaz. Anduvo por aquí. Ahí está la relación con Chile, por si alguien se pregunta. Y ahí tienen al hombre que muchas personas lo tienen como el arquetipo del hombre, del mero macho, llorando como un niño, porque entendía lo que se había perdido. Ojalá no tengamos que llorar como niños. Ojalá no nos pase lo que le pasó a Abderramán, que cuando perdió la Alhambra iba llorando y su madre, enfurecida con él, le dice: llora como mujer, lo que no supiste es defender como hombre. Uy, qué misógino. Sí, pero es así. ¿No? Interesante, ¿no? Veamos, a ver qué nos dicen por aquí antes de pasar al otro tema. Veamos a ver si hay algún comentario. Jaime Arias. Hola, señor Rebolledo. A ver qué dice. Don Jaime, ¿qué me dice? Hola, señor Rebolledo. Solo 20 personas estamos escuchando y mirando, de las cuales hay 48 likes. Horas en que ya todos en casa y pocos interesados en la historia chilena. Bueno, de nosotros depende, pues. Saludos, don Jaime. Saludos. Isabelita, ¿cómo está usted? Isabel Puc, un abrazo. ¿No? Doctor Makoto, ¿cómo le va? ¿No? Juanita Concha, la Revolución Mexicana y sus adelitas, Pancho Villa y Emiliano Zapata, eran ladrones y violadores. Depende, pues, Juanita. ¿Ya? Depende. Acuérdese lo que decíamos el otro día.
No todo es bueno, no todo es malo. ¿Ya? Depende quién esté contando la historia. ¿Ya? Para los contrarios de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, claro, lo eran. Pero para los partidarios y las personas que fueron beneficiadas por ellos, eran héroes. ¿Ya? Recuerde eso. ¿Ya? Recuerde eso. La historia siempre va a depender de quién cuente la historia. Para nosotros los chilenos, los peruanos y los bolivianos fueron los que provocaron la guerra y los que la gatillaron. Para peruanos y bolivianos, nosotros somos los usurpadores. ¿Se da cuenta? Y es un mismo hecho. A USA la han invadido 2 veces, Zapata y los japos que instalaron una base aérea en Alaska. Sí, no, Pancho Villa, no, Zapata no. A Pancho Villa lo buscaban en los 2 lados de la frontera cuando iba arrancando. Doroteo Arango, ese era el nombre de don Pancho Villa. ¿Mm? ¿Qué más? Ya. Último y pasamos al otro lado. Con una bayoneta le sacan el único ojo bueno. Sí, Isabelita. Ben Dieter dice que el audio se deja mucho que desear. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, dígame si se escucha bien. ¿Ya? A ver qué es lo que podemos hacer para arreglar el temita. Sí, se escucha bien, pero bajo. A ver, dame un segundo. Ya, ¿y ahora cómo se escucha? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Gracias. Ya. Don Diego Barros Arana. Hay que honrarlo. Sugerente título, ¿eh? ¿Por qué? Todo el mundo conoce a don Diego Barros Arana, ya sea por el nombre de la calle, ya sea por los monumentos. La trayectoria de don Diego Barros Arana es enorme, es enorme. Educador, catedrático, pedagogo, rector de la Universidad de Chile, rector del Instituto Nacional, decano de la Facultad de Filosofía y de Humanidades de la Universidad de Chile. El hombre era multifacético. Era político también, fue diplomático, fue historiador. ¿No? El hombre las tenía todas. Pero nos vamos a centrar en un aspecto que es poco galante. Juanita Concha eran revolucionarios sanguinarios, lo dicen los libros de la historia mexicana. ¿Y a usted no se le ocurrió pensar, Juanita, de que la historia mexicana, así como se ha manipulado, la historia chilena también fue manipulada? ¿Mm? ¿O usted cree que es en Chile, nada más donde se manipulan las cosas? ¿Eh? Por eso, vamos viendo. ¿Por qué estamos hablando? Porque vamos a hablar de este señor. Fuera de todas las loas que uno le puede entregar como educador y catedrático, ¿ya? Que son importantes, ojo, son importantes, no hay que desmerecer. Pero hay un aspecto de don Diego Barros Arana que trata de no tocarse porque justamente nos ha creado más de un problema. Y digo nos ha creado más de un problema porque hasta el día de hoy arrastramos problemas derivados de su gestión. ¿No lo sabía? Ahora vamos para allá. Don Diego Barros Arana fue comisionado por el gobierno de Chile en una expedición para investigar, ¿ya?, los potenciales económicos
de la Patagonia Oriental. ¿Se acuerdan del archivo de Simancas que nombramos al principio de las efemérides? ¿Saben ustedes lo que hay en lo que había en el archivo de Simancas? Lo que hay en el archivo de Simancas hasta el día de hoy. Los legítimos títulos de dominio de la gobernación de Chile sobre la Patagonia completa. Completa. ¿No? Miren esos mapitas, ¿los alcanzan a ver ahí? ¿Se acuerdan que es un tiempo atrás dije de que Chile tenía de ancho 100 leguas castellanas desde la costa hacia el oriente? Tenía 100 leguas de ancho desde la costa hacia el oriente. Y que el límite en el sur era la Antártica. Eso es lo que dicen las reales cédulas. ¿Ya? Ahí está el mapa. Nos fueron cercenando de a poquitito el territorio. Fíjense en el mapa que está al costado. Dice Chile antiguo, Chile nuevo. ¿Dónde dice Chile nuevo? En la región patagónica argentina actual. Sí, pues. Bueno, para dilucidar este problema, el gobierno de Chile comisiona a don Diego Barros Arana para que vaya a realizar un estudio del potencial económico de la región. ¿Eh? Va con unos arrieros para que lo guiaran por la zona. La Patagonia argentina actual en aquellos años estaba llena de estancieros, delegados y subdelegados chilenos, aparte de algunos territorios en donde estaba la población aborigen, los indígenas, donde estaban los ranqueles, los tehuelches, los araucanos. ¿Ya? Estaba lleno de delegados y subdelegados chilenos. ¿Saben cuál fue la primera aparición de don Juan José Latorre en la historia militar, en la historia naval chilena? Él estaba con su corbeta O'Higgins patrullando justamente las costas del Atlántico y apresó una barca que estaba cargando guano sin las autorizaciones debidas de las autoridades chilenas. ¿Qué hacía por allá don Juan José Latorre? Estamos hablando de 1875, 1876. Obviamente eso elevó las protestas de Buenos Aires y un montón de cosas más, ¿eh? Pero estaban completamente desarmados. Argentina no tenía escuadra en aquel tiempo. No tenía cómo hacerle frente a Chile, ¿eh? Por eso es que se dedicaron única y exclusivamente a protestar de manera diplomática, protestas diplomáticas, ¿ya? No me digan que en eso se parece a Elwin. Mucho peor Carolina, ¿eh? No, Claudia, vamos a ver de ahí ese tema. No es que los argentinos hayan tomado la Patagonia. Bueno, a don Diego Barros Arana lo mandan a investigar esta zona. El hombre era un catedrático, era un filósofo, ¿eh? Era un naturalista. La gente que iba con él, los arrieros que iban en esta expedición, le decían una y otra vez: esta zona es buenísima en pastura, señor. Esta zona es buenísima para engorda de animales, señor. Se nos pierden animales aquí, se multiplican rápidamente y crecen sanos y bonitos porque
Las praderas son interminables, señor. A Diego Barros Arana eso no le interesaba. ¿Bien? Había tenido una vida política media tormentosa, Diego Barros Arana. Se había declarado, antes de esto, se había declarado en contra del gobierno de don Manuel Montt, ¿ya? Y se había visto envuelto en una situación un tanto engorrosa. En la casa de don Diego Barros Arana se guardaban armas para implementar una sublevación en contra de don Manuel Montt. Fue desterrado, ¿adivinen dónde? Argentina. Adivinen con quién hizo muy buenas migas. Con Bartolomé Mitre, que llegó a ser presidente de Argentina. Y el gobierno de Chile, ¿a quién manda para investigar este tema? Sí, justamente. Si no le digo, ¿eh? Como que los políticos chilenos siempre han tenido el mismo defecto, ¿no? ¿Se dan cuenta que es una tendencia, es una tendencia histórica? No es de ahora, nomás que hay maricomplejines en la oposición, ¿eh? Que toda la vida, desde que Chile es Chile, desde que existe la República de Chile, toda la vida el talón de Aquiles han sido justamente, el talón de Aquiles de nuestra nación, han sido estos miserables, ¿eh? Lo mandan a la expedición, no le hace caso a los arrieros, no le hace caso a los guías, que le da una serie de recomendaciones, y su informe es lapidario. La región es pobrísima en especies vegetales y sin recursos valiosos. ¿Por qué? Porque ya estaban decididos, completamente decididos, a entregar la Patagonia así como así. ¿Por qué? Porque estaban centrándose en el norte. Recuerden que el Tratado de Límites fue firmado en 1881. La guerra entre Chile contra Perú y Bolivia, e informalmente contra Argentina, informalmente, acuérdense de eso, ¿ya? Roque Sáenz Peña, que llegó a ser presidente de Argentina, fue tomado prisionero en el asalto de toma del Morro de Arica. ¿Ya? Y ya estaban decididos a entregarla, porque se querían centrar en el norte. ¿Ya? ¿Cuál es el drama? De que en el archivo de Simancas estaban los documentos que hacían incontrarrestable el argumento que tenía Chile jurídicamente para reclamar todo el territorio de la Patagonia, tanto oriental como occidental. Firman el Tratado de 1881 en plena guerra, firman ese tratado. Se fija la línea divisoria por las altas cumbres que dividen las aguas, la Divortia Aquarium. ¿Ya? Sigamos. Acuérdense de ese principio, las altas cumbres que dividen las aguas. Esto es el territorio cercano a la cordillera en la Patagonia Oriental. Ecoturismo, sin considerar la riqueza en hidrocarburos que se está extrayendo de toda esa zona. ¿Se acuerdan de Vaca Muerta? ¿Han escuchado hablar de Vaca Muerta? El yacimiento de Vaca Muerta, que es la salvación del gobierno de Fernández en Argentina. Cuando entre en producción Vaca Muerta, cuando Vaca Muerta esté plenamente en producción, ¿dónde creen que está? ¿Dónde creen ustedes que están los pozos petroleros de Argentina? En la zona que según Barros Arana era pobrísima, pobrísimo de Chile, que ha adolecido toda la vida de esa calidad de políticos, de politicuchos, de expertos más o menos improvisados.
¿Ya? Observen. Fuera del patrimonio cultural, ¿qué eso significa? ¿Se imaginan el desarrollo del turismo en todas esas zonas? En la actualidad Argentina no explota eso, casi nada. En algunas partes, en algunas zonas. Observen. Pobrísima en especies vegetales, miren cómo se desarrollan caballos salvajes. ¿Se acuerdan de la Divortia Aquarium, de la línea de las altas cumbres, que dividen las aguas y será para Chile, ¿ya? Y serán para Chile las cuencas que desembocan en el Pacífico y serán para Argentina las cuencas que desembocan en el Atlántico? Ese es el lago Palena. Y si es así, que se sigue el principio de la Divortia Aquarium, ¿por qué está dividido el lago Palena con un sector argentino y uno chileno? Interpretación mañosa de los tratados. Y Chile pasivo nunca dijo nada. Nunca ha dicho nada. Nunca reclamó. Ahí está. Ahí está la prueba. Ahí está el límite. El límite internacional pasa por el medio del lago. El sector de Alto Palena, siguiendo la Divortia Aquarium, debiera pertenecer completamente a Chile, toda su cuenca hidrográfica, porque desemboca en el Pacífico. Pero no. Los chilenos, como siempre, tratando de hacerse los bonitos, los políticos chilenos, hagamos la salvedad, ¿ya? Tratando de hacerse los buenitos, vamos cediendo. No importa, si no importa que allí hayan compatriotas, no importa que allí hayan connacionales, ¿no? ¿Ustedes creen que les importó ceder la soberanía de la Patagonia? Y que allá estuviese con estancieros, con delegados, subdelegados chilenos. Que cuando llegó la gendarmería argentina les dijo, o se van o se dan. Suavemente, ¿no? Lago Palena. Hace un tiempo atrás en el Redescubriendo Chile, ahora, Redescubriendo Chile, los dejo invitados para mañana en el programa Redescubriendo Chile, que va a estar interesantísimo con mi queridísima Helga Minzelmeier. Besito por si nos está viendo, Helguita. Lago General Carrera. ¿Por qué también el Lago General Carrera está dividido? Si el Lago General Carrera desagua en el Pacífico, y según la Divortia Aquarium, serán de Chile todas las cuencas que desaguan en el Pacífico, pero ahí está, dividido. Incluso corrieron la frontera porque estaba más hacia el oeste. Los argentinos tenían mucho más territorio. Chile chico, de partida, Chile chico, en la primera partición, Chile chico no estaba dentro del territorio chileno. Habían cedido, como siempre. Mire, aquí me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos acordamos de que la montaña más alta de Chile era el Monte Aconcagua? ¿Ya? ¿Cuántos se acuerdan de aquello? Que cuando uno estudiaba, cuando las culebras usaban chaleco, cuando uno estudiaba, el monte más alto de Chile era el Monte Aconcagua, y que estaba dividido, soberanía compartida entre Argentina y Chile. Bueno, vaya, ponga ahí en la Wikipedia, nomás ponga Monte Aconcagua y dése cuenta dónde está ahora. ¿Se sabe cuál es la montaña más alta de Chile? Ahora, actualmente, el Ojos del Salado. ¿Es la Aconcagua? No, espérese de momento, es argentino. Completo. Oye, pero el río Aconcagua no se llama río Aconcagua por el monte Aconcagua y el Aconcagua no desagua en el Pacífico. Sí, bueno, cuchufleta, otra vez. ¿Se da cuenta, no? ¿Se da cuenta, no? ¿Eh?
Con eso cerramos. No, con eso no cerramos. No cerramos. ¿Cuál es el problema que adolece esta pequeña pero potente y pujante nación? Siempre. Laguna del Desierto perdida, ¿por qué? Por la feble defensa que se hizo de ese territorio. Campos de hielo perdido, aunque lo tienen ahí tapado, ¿por qué? Por la feble defensa de aquel territorio. La proyección de la plataforma continental. Ahí están los tontorrones de la Cancillería con sus caprichitos. ¿Cuándo va a ser el día en que se pongan a trabajar en serio por el bienestar de Chile? ¿Cuándo va a ser el día en que piensen y no reaccionen? ¿Cuándo? Cuando haya un arbitraje decidiendo si Viña del Mar le pertenece a Argentina o a Chile. ¿Cuándo? ¿Cuando desaparezca Chile? Volvemos a la cantaleta. ¿Por qué están dejando votado el norte? ¿Por qué no hay presencia militar en el norte? Ay, no, es que nos equivocamos en el decreto, compadre, lo vamos a retirar, lo vamos a ir a arreglar. Y otra vez le estamos dando tiempo a que empiecen a tomar posiciones los que están tomando posiciones. El que tiene oídos que oiga. ¿Ya? Y le vamos dando tiempo. Por eso, vuelvo a preguntar, ¿hay que honrar a don Diego Barros Arana? ¿Se dan cuenta la cantidad de problemas a los que nos arrastró su gestión, su pésima gestión? Él puede ser un muy buen catedrático, lo era un sabio, era un hombre erudito, pero era lo suficientemente idóneo, apto para la labor que le encomendaron en ese momento. ¿Lo era? ¿Era lo suficientemente experto como para poder decir esto se parte aquí y esto se parte allá y esto de aquí para allá no sirve? No lo era. Y más encima, después, cuando se nombran a los árbitros para ir delimitando, nombran jefe de la comisión de árbitros a este señor. O sea, el informe de él es negativo para Chile, favorable a Argentina, y después, cuando se establece la comisión de árbitros, el mismo que dio un informe negativo para Chile es nombrado por Chile jefe de la comisión de árbitros. ¿Cómo piensan? ¿Piensan? Si es que ustedes creen que las luminarias que tenemos ahora en los salones de palacio, la pléyade de imbéciles que están detrás, que vienen detrás, de antiguo, de larga data, ¿ya? Hay una cantidad enorme de idiotas que han llegado a las posiciones de poder y son eso, idiotas. ¿Ya? Demuestra un botón. Un imbécil por allá por los años 50, a raíz de la contaminación de la cuenca de Santiago, pedía a Estados Unidos que bombardearan, que lanzara una bomba atómica para borrar la cordillera de los Andes y así pudiera ventilarse la cuenca de Santiago. Búsquelo. Le va a costar encontrarlo, pero existe. Ya ese genio deslumbrante lo habían elegido diputado. Esa es la clase política que nosotros nos gastamos. Ya, le vamos a dar unos 5 minutos de lectura de comentarios. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado. Vuelvo a repetir lo que digo siempre. Repito. Vuelvo a repetir. No, eso está mal dicho. Repito.
No soy historiador, no tengo la técnica del historiador, es una semblanza de hechos que se van presentando, que se pueden analizar de una u otra manera. Es una semblanza. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido. No importa si somos 20 personas las que estamos aquí, como puso uno de ustedes por ahí. Estamos los que estamos, los demás vendrán después. Da lo mismo. Pero yo me doy por pagado con que a una sola persona le haya gustado y se haya entretenido. ¿Bien? Don Cristian Bora, ¿cómo está usted? 150 años. ¿Bien? Y seguimos igual. Saludos, buen hombre. ¿Cómo le ha ido? Judy Guzmán, ¿qué dice? El pueblo aymara que se desarrolló en el sur de Perú, Bolivia y al norte de Argentina y Chile se apoderará del norte de Chile si sus fronteras no se protegen. La huipala. Sí. Por ahí hay un cierto señor que está hablando, está sacando la voz en estos días. ¿No lo han escuchado? Debe hacer un microespacio con detalles históricos muy cortitos que se llame Garrita te lo cuenta. ¿Dónde está Garrita? No, está recaloneando por ahí Garrita. Aquí con la flaca te manda saludos. Un beso, mi niña. Un beso y un abrazo. ¿Ah? La cantidad de banda que da Chile la premiaron con una senaduría. ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido por acá. Podría dedicar un programa a Antofagasta y los nexos con Bolivia. Interesante, ¿eh? Podría ser. Vamos a tomar nota, vamos a ir tomando nota de algunas ideas que podrían presentarse respecto a eso. ¿Ya? Me gusta mucho. Si se queda con ganas de aprender, busque e indague. Isabelita. ¿Mm? ¿Qué dice doña Carolina? Debería haber periodismo especializado en diplomacia y geopolítica para que investigaran y mantuvieran informada a la ciudadanía sobre los pasos que están dando los políticos y así hacer presión. Existe una academia, la ANEPE. ¿La había escuchado hablar? ¿La había escuchado nombrar? Muy interesante, dice Juanita Concha. Qué bueno que le haya gustado, que lo haya encontrado interesante, Juanita. Era un neófito en cuanto a diplomacia, y era diplomático, Diego Barros Arana era diplomático también. Estudiarlo sin honrarlo. Jaime Arias Céspedes. Sí, estudiarlo dentro de su contexto. ¿Eh? Hay muchísima gente que en Chile se le venera, que en realidad no hay motivo alguno para venerarlo. Les voy a dar un puro nombre, Enrique McKeever. ¿Y quieres saber el por qué? Averigüe qué es lo que hacía John Thomas North con Enrique McKeever. O con Segers. ¿Qué provocaron? El único que defendió a Chile fue el Tata. Solo contra el mundo, Isabel. Solo contra el mundo. Porque ni siquiera a él lo supieron comprender. Que somos cobardes por no saber valorizar y defender tierras, dice don Jaime. Mire, lo que pasa es que la gente es desaprensiva. La gente es desaprensiva. ¿No? De hecho, Chile Chico está al otro lado de la cordillera, ¿o no? Digamos que en esa zona Chile Chico está pasando el cordón montañoso, sí.
Y es bastante curioso por qué Chile Chico está dentro del territorio chileno, ¿no? La anécdota dice de que los árbitros que fueron a hacer la delimitación se dieron cuenta de que los ranchos de Chile Chico estaban forrados con diarios chilenos. ¿Eh? Que los ranchos de Chile Chico estaban forrados con diarios chilenos para tapar las rendijas de las paredes. Y eso fue lo que decidió a los árbitros a poner a Chile Chico dentro del territorio chileno. ¿Verdad? ¿Y funciona bien la ANEPE? Pregunta Carolina. Sí, funciona bien. Los profesionales que salen de ahí son muy preparados, pero como no cumplen con la normativa, que aquí viene lo otro, podemos preparar muy bien a diplomáticos de carrera, pero no cumplen con la normativa que habla de que un porcentaje muy alto del servicio diplomático chileno debiera ser de carrera profesional, sino que ponen a los amigotes, ¿ya? No sacamos nada con preparar muy bien a los profesionales en la ANEPE, si después no son considerados para los puestos, ¿ya? Un ejemplo, el amigo Javier en España, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que me dice don Pepe Grillo? Tenemos un super chat. No me diga. Sí, doña Jimena Smith. Bienvenida, Jimena. Bienvenida al programa, bienvenida al canal. Si es que es primera vez que se conecta con el canal, y muchísimas gracias por su aporte, ¿no? Esperemos que esto sea el arrastre para algunas otras personas más que se sumen a todo esto para poder seguir llevando adelante mejor contenido de calidad, ir mejorando en todo, porque esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Así que muchísimas gracias. ¿Qué dice? Yeah. En Argentina, Sánchez. ¿Quién es Sánchez? No, pues, en Argentina no está Sánchez. En Argentina está Bárbara Garrido, la expresidenta de la CUT. ¿Ya? Ay. La finita, esa, la muchacha de hablar fino y suave, esa. ¿Ya? La persona a la que usted se refiere, Beatriz Sánchez, está en México. ¿No? Ya. ¿Qué les pareció? Espero que se hayan entretenido con el programa. Espero que se hayan distendido un ratito, ¿no? Espero que hayan aprendido, ¿no? Y ya sabe, si quedó con la bala pasada, con la curiosidad, ¿no? Investigue. Hay material accesible. Hay documentales, documentales muy buenos respecto a estos temas, ¿ya? No se quede con lo básico. Si usted quiere aprender, busque un poquito más, porque eso a usted lo va a hacer, lo va a convertir en una persona consciente, ¿ya? Lo va a convertir en una persona consciente de su historia, ¿no? Consciente de lo que es esta pequeña nación, pero importante nación, ¿no? Y le va a permitir cerrarle la boca a cualquiera que venga a menospreciar a Chile. Sulden nunca se olviden de eso, ¿no? Ya pues, ¿a quién vi por ahí? David Cepeda, hombre, por Dios, llegó tarde, pues mi amigo, ¿eh? Estamos terminando ya. De hecho, estoy pasado.
Ya me están tirando las orejas. ¿Ya? Un abrazo, David. Saludos. ¿Ya? Ah, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. ¿Ya? Recuerde, ya que estamos hablando de historia, entrar a las redes sociales del Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, cooperar con la rifa que ellos desarrollan todos los meses para poder solventar sus gastos, para poder mantener el patrimonio histórico de la nación, en lo que a ellos les compete. ¿Ya? Entre a esa institución, done lo que usted pueda, compre un número de rifa si es que quiere. Si no compra un número de rifa, no importa, 1.000 pesos, 2.000 pesos, y usted los dona, eso va a ser bien utilizado y va a ser bienvenido. Cuando pueda darse una vueltecita, vaya al museo. Le juro que se va a entretener. Le juro que se va a entretener. ¿Ya? Porque aparte de que es precioso todo lo que tiene, ¿ya? Usted lo puede ver de manera didáctica, acercarse, palpar, tocar la historia. ¿Ya? Pepe Grillo siempre salvando la situación. Ahí está la rifa. Entra a las redes sociales del museo, ¿ya? Vea los premios que tienen, que son muy buenos, son premios reales, ¿ya? Es una gorra náutica preciosa, esa le tengo echado el ojo, ¿ya? Material histórico que está allí, que usted lo puede guardar como reliquia, ¿ya? Y se lo puede llevar cooperando justamente con el Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera. ¿A cuánto está el numerito? A precios populares, solamente 3.000 pesitos el número. Siga las instrucciones, allí están todas detalladas cómo tiene que hacerlo, ¿ya? Sea generoso, coopere. Y antes de que me corten la cabeza, recuerde, mañana Redescubriendo Chile a las 21:05, que el programa de mañana está de chuparse los dedos. Así nomás les digo. ¿Ya? Ya sabe, la próxima semana tenemos Historiando el día viernes, Redescubriendo Chile el día sábado, siguiente, ¿ya? Y mañana nos encontramos otra vez con mi queridísima Helga Monsenmeyer en un nuevo programa de Redescubriendo Chile. Que tengan muy buen fin de semana, que tengan una excelente noche. Un abrazo gigante para todos.